3, 2. Este es un capítulo más del anecdotario de Ciudad Kennedy, de cómo cuentan los fundadores de los diferentes sectores de la localidad octava el proceso de urbanismo, el arribo de los hombres contemporáneos a estas tierras de la localidad octava. En esta ocasión nos encontramos con Jaime Vanegas, presidente de Patibonito Primer Sector, hombre que llega en el año de 1972 a estas tierras cuando tan solo eran un extenso potrero. Jaime, bienvenido al anecdotario. Muchas gracias, Fidel. Agradeciéndole pues su gran oportunidad que me da para dar más o menos un informe general o prácticamente parte de historia de lo que venimos trajinando y buscándole el beneficio de estas comunidades. Bueno, Jaime, ¿en qué año llegas a Patibonito? Yo vine a Patibonito porque pues desde luego yo fui comerciante toda la vida y llegó Corabastos a Patibonito y desde luego pues buscábamos la parte más cerca, que fue Patibonito, donde los señores Norberto Zamudio, o sea la firma de Norberto Zamudio Moreno, empezaron a urbanizar estos potreros, dando unos lotes sumamente baratos, con algunas garantías de, como eran calles mecanizadas, pilas de agua, pero no tenían agua. Pilas de agua sin agua. Sin agua. Pero pues a medida de que fuimos metiéndonos, nosotros como comunidad teníamos que salir adelante. Jaime, ¿de qué parte del país es? Yo soy orientuno. Yo nací en Bogotá, pero me crié en un pueblo de Oriente. Allá crecí y luego pues ya me vine para Bogotá y me instalé más o menos en el año de 1955. ¿Cómo se entera Jaime de la posibilidad de comprar un lote en el sector de Patibonito? Porque a Corabastos, como pues siempre Corabastos buscan los comerciantes para poderles vender, desde la cual caímos un poco de amigos y compramos de a lotecito con el fin de buscar la vivienda, porque pues lo primero que cualquier ciudadano, cualquier ser humano que llega a estas ciudades buscando a ver en qué forma mete la cabeza, y en la cual pues aquí metimos la cabeza varios ciudadanos de todos los departamentos hay, y viendo la facilidad del baratillo de lotes, pues nos embarcamos. Pero resulta que todas las promesas que hizo los urbanizadores no nos cumplieron. Entonces nosotros sí nos tocó organizarnos, primero formar un comité. Y desde luego aquí hubo otra junta anterior de la mía, pues haciendo trámites como fue la personería jurídica, porque estaba en conjunto primero y segundo sector con una sola personería jurídica, pero era muy extenso a medida de que iba creciendo la población, y así hacía difícil manejarlo en una sola junta comunal. Eso hubo que hacer una división, y desde luego cada uno sacó su personería jurídica y cada uno se organizó en sus barrios. Desde luego los servicios básicos, como es el agua potable necesariamente, el alcantarillado de aguas negras y teléfonos y energía, eso sí había que hacer conjuntamente unos convenios con las empresas. Desde luego aquí, por ejemplo, el servicio de acueducto, se hizo un convenio con el gerente en el tiempo y se hizo más o menos un presupuesto. Se abrieron conjuntamente una cuenta en el Banco Ganadero sucursal Corabastos, y había que consignar el 30%. Ese en ese tiempo se llamaba el 30-70. El 30 aportar, que era un valor de 1.200 pesos, y otro valor de 1.200 pesos, uno para el alcantarillado de aguas negras, otro para el agua potable. Y desde ahí entonces se fue consignando esa plata para que la empresa de una vez ya se hiciera cargo de hacernos esa obra. Ya desde luego ya teníamos la personería jurídica, teníamos todo en plenación, aprobado para que las empresas nos cubrieran los servicios que necesitábamos. Lo cierto es que hasta esa época del año 1979, que fue la inundación,
cuando llega la inundación de Patio Bonito. Pero retrocedamos un poquito, no vayamos tan rápido, don Jaime, porque queremos hacer una lectura más menuda de la historia. Llega por primera vez a este sector y ¿en qué momento viene a mirar el lote que le estaban ofreciendo? Sí, en esos días, en el año 72, venimos a mirar el terreno, pero pues esto era muy novedoso, porque es decir, en un tiempo venir a Techo era muy lejos, pero sin embargo nos metimos aquí más abajo de Techo, por el asunto de más cerca del trabajo, Corabastos. Y desde luego a medida de que el uno nos dábamos ánimo al otro, y pues fuimos comprando, fuimos urbanizando. ¿Cómo era el tamaño de los lotes? ¿Cómo estaban loteados, delimitados? ¿Cómo podía uno decir este es mi lote? Desde eso estaban por manzanas. Por ejemplo, aquí donde yo estoy, la manzana, el lote 4 de la manzana M22. Y así sucesivamente hay un listado donde se diferencia por el lote y manzana. La construcción era autoconstrucción, vendían solamente el lote, era un loteo. Solamente el lote. Y cada uno, pues sin planeación. Aquí cada uno hacíamos la casa como quisiera uno, de acuerdo a la capacidad también. Y sobre todo que en ese tiempo la facilidad de los materiales tan sumamente baratos. Por decir un ejemplo, comprábamos un viaje de piedra para las bases a 180 pesos. Comprábamos ladrillo a 550 pesos. Una varilla valía 30 pesos, un bulto de cemento valía 30 pesos. Así sucesivamente pues íbamos construyendo. Pero si usted compara y ve las casas, ni los andenes están iguales. El uno es arriba, el otro abajo. Los techos, o sea, los volados está lo mismo. Y estaba demarcado con las calles muy angostas, las peatonales. Las principales, que es la 38, 38C, y desde luego hay unas zonas grandes, como es la carrera 96, la carrera 98 y la carrera 101, donde pues de pronto un carro con un trasteo, un mercado o algo que sea, entonces se traslada a la parte más cerca. Ese es el esquema que nosotros íbamos buscando, de acuerdo, para poder sobrevivir. Este es el anecdotario de la localidad Octava. En este momento nos encontramos con Jaime Vanegas, presidente de la Junta de Acción Comunal del primer sector y además un hombre que ha venido trabajando por el desarrollo de este sector, al mismo tiempo fundador del sector de Patio Bonito. Ese es el sectorial 3. Sectorial número 3. En este sectorial 3 empiezan a llegar las primeras personas aquí. ¿Cómo es la relación de la gente que empieza a llegar? ¿En qué construyen los fines de semana, durante toda la semana? ¿Mandan a construir, contratan gente, se ayudan entre los vecinos para la construcción? ¿Cómo es la vida de ese primer momento de la construcción? La vida en ese tiempo, pues como todos. Cada uno hace su programa, cada uno paga su maestro. Y de pronto uno pues también en los ratos que le queda colaborarle para pues poder ahorrar un poco de lo que pues el costo de la construcción, que es lo más caro. Y en ese tiempo pues nos queda tiempo para todo. En el caso mío, yo iba a trabajar a Corabastos a las 2 de la mañana, me iba. Estaba muy libre a las 9 o 10 de la mañana y tenía compromiso con una comunidad, que era irme para la empresa de acueducto, para la empresa de energía, para la empresa de teléfonos, para todas partes, hacer pues diligencias por la comunidad. Y sin embargo me quedaba tiempo de venir a ayudarle al maestro aquí por ratos. Aquí muchas veces hasta de noche trabajábamos con vela, porque pues no había ni los servicios básicos todavía en ese tiempo. Precisamente es importante esta observación sobre el anecdotario, la vida de esos primeros pobladores en el sector de Patio Bonito. Nos encontramos en Patio Bonito 1, el sectorial 3, donde Jaime Vanegas nos cuenta en este anecdotario la historia de esos primeros hombres. ¿Cómo se cocinaba entonces, Jaime? Pues en ese tiempo todavía existía el cocinol, no el programa acá, pero de alguna manera nos lo traíamos, el cocinol. Pero aquí básicamente lo primordial fue
Las pilas de agua, pues desde luego haciendo huecos subterráneos, se salía de la tierra, pero era difícil porque la urbanización hizo un contrato, un compromiso con la empresa de acueducto, donde de un tubo de las Flores para abajo venía de 4 pulgadas, pero entonces a Corabastos le repartía 2, y luego 2 pulgadas para los barrios primero y segundo sector. Entonces descubrimos que en la Plaza de las Flores había un codo donde tenía una piedra trancando la presión. Entonces pues nos tocó hacer un gasto y un comité de amigos vecinos, con permiso de la empresa, lógico, para escarbar allá y poder conectar la instalación más o menos bien. Y así duramos prácticamente hasta el 78, perdón, que fue cuando ya se echaron a instalar trámites de la empresa de acueducto para las acometidas, como es la tubería de aguas negras, como es la tubería de agua potable. Y el agua potable salió carísima la instalación porque había que transportar el agua desde Banderas para abajo. Un tubo de 12 pulgadas de agua, que todavía pues de ese estamos todavía suministrando o comiéndonos esa agua. De ahí se pagó, habían contratos de las instalaciones domiciliarias por junta comunal. Es decir, en ese tiempo pasaba la lista de usuarios conjunta, y así más o menos nos salió más bien cómodo las instalaciones. Y luego el que podía pagar de contado, pagaba de contado, y si no, pues entonces se daban términos de 60 meses para cubrir ese pago. Eso venían las facturas. De la misma manera venía lo del alcantarillado de aguas negras, y luego también seguimos tramitando lo de la luz. La luz nos hizo una propuesta a los señores urbanizadores, muy inteligentemente de parte de ellos, que las cuotas de nosotros, los pagos para el lote, eran cuotas de 283 pesos mensuales, pero como había urgencia de contratar la luz, sí, entonces nos dieron unos 3 meses de que no pagáramos las cuotas de lote, sino que pagáramos las cuotas de la energía. Pero siempre no nos rebajaron las otras cuotas, sino nos dieron un plazo más, pero hubo que cubrirlas con el tiempo. Pero ya era una necesidad muy importante que hay que cubrirla como fuera. A la vez de que nos iban a llegar la luz, pues todo el mundo pagamos. Y así sucesivamente se fueron consiguiendo los servicios. Y hasta los pavimentos ya. No, importante. A ver, hay una cosa importante, y es entonces cómo era la reunión de la familia sin luz, sin los servicios públicos en ese primer momento de la formación del sectorial 3. Desde luego, el sectorial 3 nació ahorita hace poco. Sí. ¿Sí? En ese tiempo apenas habían conformado los comités de junta, y desde luego ya con no la eran juntas, no eran juntas, eran comités. Comité de vecinos. Comité de vecinos, y desde luego todos íbamos aportando. Y es importante anotar esto, que mientras que las comunidades necesitamos todos los servicios, estamos todos al pie del comité o de la junta. Ya cuando tenemos los servicios nos alejamos todos, ya tenemos todo, ya tenemos los servicios básicos, entidades, escuelas, colegios, vías, todo eso. Entonces es como para tener una anécdota verdaderamente, y ver el comportamiento de la gente. La cocina, sigamos hablando de la cocina. Iban a comprar a Corabastos, claro, las señoras. Sí, aquí de Corabastos se traía, aquí había una que otro negocio. Entonces se iba comprando lo de la comida, o algo otro hacíamos en el mercado para la semana. Y desde luego ya cuando llegó la luz, ya pues diferente, porque se ponía un enchufle, ya de pronto el cocinón lo echamos a levantar de alguna manera. El estudio de los muchachos. El estudio, pues, a ver, haciendo un poquito de todo. Sí. Las primeras letras de estudio aquí en Pationito fue en la calle 40 Sur con carrera 99 y 100, que se llama hoy en día la Escuela Pationito Primer Sector.
Había un establo donde era ordeñadero de la hacienda. ¿Qué hacienda había ahí? Esa hacienda era de los antiguos dueños y prácticamente le tenían como un establo y ordeñadero. ¿Existe hoy la hacienda o la casa o parte de eso? Ya no existe esa hacienda porque ahí fue donde se empezaron a las primeras letras de primaria. Felicitando mucho a los profesores que tenían valentía de venir desde Banderas a pie para venir a dar clases aquí a Patio Bonito. Venían desde Banderas a pie los profesores, todos los días. Todos los días. Y es decir, en ayuda del uno y el otro, hicimos algunas campañas de amigos, como fue el barrio Saucedal, los barrios incurvecinos, para levantar una placa con una capacidad para 3 o 4 pisos. Y desde luego la doctora María Pilar de Reyes, que era en ese tiempo la Secretaría de Educación, ella nos colaboró con los materiales, como el cemento, la varilla, y la obra de mano la colocamos nosotros los vecinos, sí, aspirando a que pues tuviéramos verdaderamente algo decente. Sí. Ella nos colaboró con unas aulas. Bueno, pero esas primeras letras, ¿qué cantidad de alumnos, de niños iban allá a aprender, de qué edades? ¿Cómo se conformó en ese sector? ¿El propietario de la hacienda lo ofreció? Eso entraba dentro de las mismas áreas que se le hicieron de dar a los urbanizadores, como cuotas de espacio público, o sea, zonas verdes comunales, ¿sí? De ahí donde ya quedó el sitio para la escuela, y a medida de que pues se fue desarrollando la población, pues en ese tiempo era muy poca la población para estudiar, pocos, y los unos iban para Kenia y los otros por aquí, pero no había sino solamente eso, pero era empezando porque no se creía nada de eso. Y desde luego ya a medida del tiempo, si ya quiere pasamos a la 80, de los 80. La década de los 80, no, pasemos al 79, viene la inundación. Correcto. A ver, en el 79, ya teniendo cada uno de alguna manera en obra negra, otros terminados su primer piso, otros empezando, y llega el fracaso de la inundación. La naturaleza nos castigó. El 19 de noviembre del año 1979 se vino la inundación en grande, porque anteriormente, desde octubre, empezó a llover y se desbordó el río como a 1 kilómetro de el río Bogotá. Río Bogotá. Se desbordó el río en un boquete muy pequeño. Las comunidades de alguna manera íbamos allá a trabajar y tambrarlo como diera lugar, con varas, con pedazos de lámina. Corabastos nos colaboró en empaque, y el batallón Baraya nos colaboró en las canoas para traer recebo desde el puente de río Bogotá, río abajo, y botándole a ese charco que nunca se llenó. Más o menos en el 79, ¿cuál era la población de Patio Bonito? Sí, había más o menos a ver, en ese tiempo había primero, segundo sector, Saucedal, Llanito, que fue el primero que llegó acá, porque era una trocha que va hacia Britalia, y la trocha donde bajábamos de Corabastos pues era prácticamente como lagunas y todo eso. Entonces la población era muy mínima. Yo tengo un estudio hasta el 1980 donde están todas las cifras de los habitantes, quiénes eran propietarios, quiénes eran inquilinos, cuánto se ganaba el uno, cuánto se ganaba el otro, cuánto valía un mil de ladrillo, cuánto valía una varilla redonda, cuánto valía el cemento, porque en ese tiempo pues la vida era más económica, la plata como que valía más. Y empiezan las lluvias, y como habían vallados, potreros, porque estas fincas de Rubén Galán y en Amén Basil, esos eran unos potreros, ahí donde tenían ganado, donde en algún tiempo sembraron cebada. Sí. Y nos decían los anteriores, los que conocían las fincas más antes, sí, de que hacía 28 años se había inundado y había subido la inundación hasta Banderas.
Es decir, a partir del 19 de noviembre del 79, hacía 28 años atrás se había inundado. En esta inundación, como le cuento, tambramos siempre con un escape de algunas 10 pulgadas de agua por debajo. Cuando terminamos de tambrar ese pedazo de río que se nos desbordó, ese mismo día 19 de noviembre, cuando de pronto a la parte de arriba se abrió otro tambre más ancho. Ya la gente ya sí bueno, se preocupó y fuimos bastante gente allá, y estando tambrando, en ese tiempo ya estaba el coronel Plata, estaba el secretario de gobierno, él estaba en la alcaldía del doctor Hernando Granduzán, y nos prometieron muchas ayudas, pero no llegaron. Ya para el segundo boquete sí ya dieron un contrato, y desde luego pues muy lento. Hicieron el taponamiento más oficial, pero mientras que llegó la ayuda oficial estuvimos allá en la orilla del río, llevando empaque, llevando recebo, llevando latas, llevando palos, todo el mundo colaborando. Y el día 19 como que pegaba un bramido el río y nos botó las talanqueras y todo a este lado. Como ya estaba casi lleno, todos los potreros, todos los vallados, entonces el agua subió por la emisora Mariana y bajó por donde es Las Flores para abajo, y llegó y nos inundó a todos. Yo no sé, como que pues ya estaba como algo preparado, porque ¿por qué llegaron inmediatamente sí todas las volquetas del estado? Para sacar la gente y evacuarla. Y ahí vivieron como 30 albergues en Kenia, en diferentes partes, para que pues se pudiera evacuar la gente. Sin embargo, pues sí, les daban la comida, les daban algunas ayudas. Lo que pasa es que cuando en ese tiempo siempre hay gente muy viva, y llegaban algunas ayudas y lo que cogían era otro rumbo. En ese tiempo estaban aquí José Guillermo Niño en Sauceal, y estaban aquí en el segundo sector Ovidio Suárez, estaba Cecilia de Rey y estaba Jaime Vanegas, y nosotros no hacíamos sino el río, allá pendientes de ver a qué horas podíamos evacuar toda esa agua. La empresa de acueducto nos programó algunas 4 botobombas para bombear el agua hacia abajo, porque es que el río, como dicen, no se inundó, y al tercer día ya estaba casi bajito. Entonces nos dejó el agua represada toda, y aquí desde luego la casa, o los muebles y los colchones donde no pudieron sacar, eso rebalsaban hasta el techo. La mayoría de gente, gracias a Dios, no hubieron ahogados, no hubieron accidentes, no hubo nada, porque todo se hizo más o menos sin tanto afán, sino con calma, y a medida de eso los iban llevando para los diferentes albergues, y desde luego se fue evacuando las aguas. Las motobombas duraron allá al otro lado del río, duraron más de un mes. Y nosotros llevamos, allá mamando gallo, esa es la palabra. Sí. Nosotros bajamos allá 400 personas a ofrecerles, porque la CAR sí hizo unas balsas muy buenas, y transportábamos la gente y transportábamos todo en esas balsas del otro lado del río, porque por aquí... ¿Quiere decir que todo esto quedó prácticamente un lago? Todo esto quedó inundado. A la parte de abajo, como es de las carreras 100 para abajo, no se veían las casitas. Lo que es la empresa de energía. La empresa de energía nos dio un transformador con su volqueta, con sus operarios para instalar allá. A ver si de pronto se puede instalar una motobomba, que le logramos sacar a los urbanizadores. Pero nos dieron la motobomba y nos dieron el transformador, pero no nos daban la parte técnica. Que nosotros intentamos instalar esa motobomba, pero no pudimos. ¿Qué decían los urbanizadores frente a eso? Los urbanizadores no escondidos, porque es que en ese tiempo le echaba la culpa la empresa de energía a los urbanizadores, y los urbanizadores le echaban la culpa a la empresa de acueducto, a otros, y hasta que nos tocó reunirlos a todos, y ahí sí más o menos dieron quién tenía la razón. Y lo cierto es, sí, eso tenía que los urbanizadores dar la motobomba, la han comprado ya, pero tenía que instalarla oficialmente la empresa de acueducto.
Y ellos ya le digo, ni siquiera las motobombas la trajeron a tiempo. En esa vez Pedro Gómez, de pronto de los auxilios, que todo el mundo se nos salían los ojos mirando por el club de la televisión que existía en el tiempo, manejada por Carlos Pinzón. Y hubo muy buenas ofertas, muy buenas donaciones de todas partes, pero resulta que aquí llegaban eran zapatos para cojos, ropa de segunda, de pronto vajillas de loza pero esportilladas. La gente pues no aceptaba eso. Doña Nidia después vino ya con unas carretillas, 10 palas, 10 serruchos, 10 baldes, para darle a las juntas de acciones comunales para poderle prestar a la gente, para poder sacar el agua y darles herramienta a la gente prestada con un vale. Pero a los 3 días de que nos hizo la entrega, entonces nos mandó la auditoría para vigilar eso. Que no se fueran a perder. Esa historia verdaderamente es un poco lamentable porque pues de todas maneras auxilios que habían verdaderamente hartos no llegaron al sector. No llegaron esos auxilios al sector. Me acuerdo que compraron unas volquetas para obras públicas, compraron unas motobombas, Ignacio Gómez las vendió, pero solamente para evacuar un poco de agua. Pero ya es decir, esa ya era una cosa, otro programa diferente, pero la empresa de acueducto fue la que en sí no nos colaboró en el tiempo así, como siempre lo ha venido haciendo. Ellos no cumplen los reglamentos ni le colaboran a la gente en las necesidades como es esa emergencia que estuvo en ese tiempo. Bueno, avancemos un poco. Pasa este fenómeno, la gente regresa, ¿y qué sucede comunalmente hablando? Es decir, ya en ese tiempo pues ya más organizado y al mismo tiempo desorganizado, porque que llegamos todos como... De parte de mí no salí del barrio, yo saqué mi familia, la llevé para donde un hermano en Marsella, pero yo nunca abandoné el barrio. Teníamos una sede aquí arriba en el barrio Llano Grande, donde un señor Antonio, y ahí era donde recibíamos las informaciones y íbamos nos dieron inclusive un teléfono para poder hacer llamadas, tramitar. Vinieron de la universidad una universidad, no me acuerdo ahorita en el momento, y nos colaboraron con 4 estudiantes para hacer un censo. Ese censo ya llegó al Consejo de Bogotá y nos dijo que se formó unos formularios que era con el fin de tener en cuenta para llevarle los mercados a la gente, a los que no fueran a los albergues, a las casas vecinas o amigos o familiares, pero resulta que nunca llegaron mercados a las casas o a los familiares que estaban aislados. Y se hizo un censo y luego fue cuando vino ya Pedro Gómez y nos ofreció el estudio, un estudio que pues en ese estudio tenemos mucho que ver Ovidio Suárez, Guillermo Niño y Jaime Vanegas, donde les dimos todo el material, tanto humano como tiempo para pues poder ellos hacer su estudio, que está muy bien organizado, está muy bien técnico, y ahí es donde de pronto pues se puede hacer una historia de ahí para acá. Eso ya más o menos está casi tabulado, pero de ahí del 80 hacia acá es donde verdaderamente le agradezco al señor juez Fidel que se dedique verdaderamente y haga este recuento por medio de los que tenemos el conocimiento, porque esto es verdaderamente un recuerdo que pues, fue lamentable para toda la gente que estábamos acá. Qué importante, estamos en el anecdotario de la localidad Octava, en el sectorial 13, el sector de Patio Bonito, con Jaime Vanegas, presidente de este sector, fundador, hombre cívico, que con sus memorias y compartiendo sus recuerdos, nos está llevando en este anecdotario a esos momentos del sectorial 1, en momentos donde en primera instancia cuenta él que habían unas grandes haciendas, luego la formación del territorio, los loteos, las construcciones, luego viene un fenómeno importante como es la de la inundación, y luego viene la década ya propiamente de los 80 a los 90. ¿Qué pasa en ese fenómeno? En los 80 pues ya prácticamente entran los servicios como es el agua potable, como es
ya empezamos allá a la escuela. En la escuela, por ejemplo, ya en ese tiempo ya nos colaboró Secretaría de Educación y se formaron 7 aulas sobre unas placas, y ya posteriormente ubicándonos en la educación, llegaron muchos colegios ya, pero particulares. Empezaron a llegar colegios particulares porque pues, la cobertura no daba una sola escuela. Ya a medida que se fuera poblando, pues iba llegando muchísima demanda educativa. ¿Se veía crecer a Patibonito rápidamente? Sí, señor. Sí. En la década de los 80, ¿cuál fue de los 80, ¿cuál es el momento en que Patibonito crece bastante? De los 80 a los 90. En esa época, pues que ya, después de los 79 al 80, cuando la gente tenía propiedad acá, inclusive casas con piso, lotes, y venían hasta las Flores y de pronto no pueden entrar porque pues era una laguna, habían compradores, ¿sí? Y eso se prestó también para un buen negocio, pero ya a medida de que pues se fueron incrementando los servicios básicos como es el agua potable, las vías, los teléfonos, por ejemplo los teléfonos, hay una buena anécdota. El doctor Alejandro Quera, gerente de la empresa de teléfonos, sin necesidad de tantos requisitos de nada, nos concedió 600 y pico de teléfonos para el primero y segundo sector a un precio de 48.000 pesos, muy cómodos. Y sin embargo, pues tuve la gentileza de darnos en 4 pagos a 12.000 pesos, y de ahí empezó ya la medio de comunicación, y a medida de eso ya se fueron... ¿Qué año más o menos? Eso ya fue en el 81 en adelante. A medida de eso ya entonces se fueron ampliando los barrios y las urbanizaciones, porque es que la misma firma Zamudio y Moreno ya entonces se volvió Azucó Limitada, ya le cambiaron de Zamudio y Moreno, se volvió como una urbanización ya, y se llamaba Azucó Limitada. Entonces ellos iban colocando a cada barrio un vendedor con facultad de hacer promesas de venta, y los unos firmaban unas escrituras, los otros otras. Era una familia que pues, desde luego esto en ningún momento fue invasión, fue comprado legalmente, de lo que pues sí había el trámite legal, o era más bien subnormal. El trámite legal, donde los urbanizadores, como vuelvo y repito, no cumplieron las normas que nos ofrecieron en la promesa de antes, porque en ese tiempo había un funcionario, lamentablemente, sí, hay un doctor Acosta que él estaba trabajando en la superintendencia bancaria y en planeación, y allá hacía una cosa, y después para el tiempo de la escrituración entonces lo recibieron los urbanizadores, sí, para quitarle a la promesa de venta todos los compromisos y hacer una minuta para escritura con otro compromiso. Entonces pues de todas maneras luchando fuimos adquiriendo los servicios. Ya viene lo de educación, a medida de que pues iba creciendo la población. En primaria está bien, pero ya se empezaron a hacer escuelitas en todos los barrios, ya se luchó por las vías. Frente a las vías. También pues la única entrada de acceso a Patibonito es la 38, pero resulta que el elefante grande, como es Corabastos, nos lo invadió con sus camiones, con todo eso, y ese es el momento de que ahorita está invadido por los vendedores ambulantes. Desde luego todo el mundo tenemos derecho al trabajo, pero no así en esa forma, porque la entrada o la salida, porque la gente, los estudiantes, los trabajadores que tienen ojalá un compromiso de entrar a las 7 de la mañana, pues están llegando a las 8, 8:30, mucha gente los devuelve, mucha gente perdió el trabajo, como lo que pasó en inundación, perdieron el trabajo, quedaron sin empleo. Entonces, eso está pasando ahorita, es decir, en la inundación pues era una razón por inundación. Ahorita ahí es otra razón, pero ya es y negligencia, no sabemos de quién, porque pues nos hemos quejado a todas las partes, pero sin embargo la vía pública, la entrada está invadida por Corabastos, y los cementerios porque es una plaza sobre otra plaza. Entonces en eso sí estamos verdaderamente muy abandonados del Estado, porque esto de la entrada a Patibonito ha sido pues un fracaso, porque pues
Eso le corresponde prácticamente a obras públicas que haga el mantenimiento, pero también Corabastos tiene otra culpabilidad porque no recoge sus aguas, no las bota a la vía. De transporte, ¿en qué momento empieza realmente transporte, a entrar el transporte? La primera ruta de buses aquí que hubo fue la ruta de los rojos. Después llegó la Contra Unidos. ¿En qué año más o menos llegan los rojos? Ya en el año 1980 sí, en el 82 más o menos. En el 82, hasta del 72 al 82, esos 10 años. Habían microbuses. Había ya microbuses. De banderas aquí. Unos microbuses pequeñitos, ahí más que todo de noche venían. Sí. Y prestaban el servicio, malo o bueno, pero lo prestaban. Llegaban, ¿sí? Llegaban, sí. Y en cuanto a las vías, me está preguntando de las vías, ya el desarrollo de lo que es peatonal. Yo como presidente de la Junta Comunal, porque la empresa de acueducto prohibía de que fueran a pavimentar porque no habían colectores de agua lluvia, no había nada. Pero nos poníamos nosotros mismos a pensar, pues arriesguémonos la plata y si hemos de durar 10 años, pero no pisemos barro, hombre, pavimentemos las vías peatonales. Y así están, así que se hizo el intento con 2 calles en la reunión de amigos, comité, y vino un ingeniero. ¿Así se llamaba? ¿Comité de amigos? Comité de amigos, para hacer pero ya dentro de la Junta Comunal, ya había Junta Comunal, pero no nos esperamos. ¿Como tal, en qué año más o menos nace? La Junta Comunal tiene personería jurídica a partir de 75. Del 75, la del primer sector. La del primer sector. La del segundo sector. La del segundo sector ya fue como en el 77, porque era una sola. ¿Que se dividió? Se dividió, sí, por lo que era muy grande la población. Y a medida de eso ya no, como le contaba, 3 personerías jurídicas habían, primero, segundo sector y Saucedal. Y a medida de tiempo de desarrollo de todo, pues entonces se fueron tramitando las personerías jurídicas y se fueron formalizando las juntas comunales como tal. Los periodos eran de 1 año y después de 2 años, y este último fue de 4 años, y ahorita ya salió el Consejo Comunal, donde pues yo no estoy muy de acuerdo con el Consejo Comunal porque eso puede ser muy bueno, pero está muy fresco y la gente no estamos muy bien preparados para eso. Hay que dar una capacitación, y muchas veces hay una junta comunal y hay un ordenador de gastos con un fiscal y con un tesorero. Es difícil, ahora mucho menos con un consejo que son 9, 10, 12, entonces todo el mundo manda, entonces no hay planeación. Yo he observado en los pocos 5 meses que va funcionando el consejo, entonces yo oigo comentarios no solamente de aquí sino de toda parte. Entonces yo sí creo que sería muy bueno reglamentar esto en otra forma para poder haber una armonía más, porque pues yo repito, las comunidades en sí, yo me acuerdo que antes de la inundación nos reuníamos en un potrero y todo el mundo iba, ¿sí? ¿Así era? Todo el mundo hacía presente. ¿Era en un potrero? Sí, allá donde es la escuela hoy. Y hoy en día no, ya como tenemos todos los servicios. ¿Y la voz, un megáfono? Sí, teníamos, primero hicimos una reunión de amigos y compramos una cornetica y un amplificador, y con eso ahí andábamos. Muchas veces lo montamos a un burro para andar por aquí, por allí, para llamar a la gente. Sí. Y ya a medida de eso ya pues fuimos como dice, modernizándonos un poquito, y hablamos por ejemplo de los salones comunales, aquí primer sector, que es un saloncito que más o menos está bien ubicadito y está más o menos bien terminadito, de un piso, pero tiene más o menos buena presencia. Sí. Y ya pues a medida de eso se puede uno reunir internamente, y se construyó en un lote de terreno que dejaron los urbanizadores, la escuela, la cancha múltiple y el salón comunal. En otra área, ya en el año 1983, la gente de la comunidad, los que somos católicos, metimos el interés de que se construyera la iglesia. ¿En el 83? En el 83 en adelante se construyó la iglesia, y desde luego pues es importante porque ha servido para, no solamente para ir a misa, sino también para reuniones, porque ese es el punto más importante.
de reunir todas las comunidades por medio del párroco, ¿no? Sí, claro. Y ahí hemos hecho reuniones, como por ejemplo los semiparos que hemos realizado, porque pues a nosotros, yo soy enemigo de los paros, pero resulta que muchas veces en la misma gobierno, la misma administración lo obligan a uno a esto. Retrocediendo un poquito en el año de 1980, donde salió el basurero de Patio Bonito. De Gibraltar era llamado. De Gibraltar. Es que antes de Gibraltar, antes de Gibraltar, habían unos terrenos de Rubén Galán, de la orilla del río para arriba. Y eso estaba con siembros de hortaliza, sí, como era para hacer las ensaladas, que eso es rico, y lavado rociado con el agua del río Bogotá, ¿sí? Y de ahí para acá, entonces, pues, ahí era el basurero. Agüita, ¿no? Ahí era el, Bogotá, sí, rico. Y eso lo comemos a nivel Bogotá, eso es lo más rico. En el Hotel Tequendama, en el Hilton, uno de los primeros platos que se veía, ¿no? Ahora no hay en eso, aquí ya no hay. Pero desde luego el señor Rubén Galán sí necesitaba esos abonos, ¿sí? Para sus legumbres, para que cogiera con fortaleza la mata. Y era el mejor abono también ante todo. Y él tenía esas fincas también donde recibía la basura y nos atravesaban los carros del barrio. Patio Bonito 1 y Patio Bonito 2. Para ir a botar la basura. Los carros de Ledis en esa época. Y había una inspectora Belén en Kennedy, pues ella no le valió luchar con algún grupo de amigos, que en ese tiempo estaba Rodrigo Rodríguez, era el presidente de la Junta en ese tiempo, sí, el primer presidente, o sea el segundo, porque aquí hubo un comité anteriormente, y luego no fue posible, entonces ya nos lo trasladaron a Gibraltar. Gibraltar, cuando en el año 80 que vino el alcalde mayor Hernando Durán Duzán a la orilla del río y dijo: esto está peligroso, esto hay que ponerlo como zona de riesgo y es muy bueno desocupar esto por un poco de tiempo, no volver aquí. Y el asunto es que hay que hacer un relleno sanitario a la orilla del río, desde el puente del río Bogotá hasta Bosa o hasta el Guía Licachín, para proteger el sector de inundación del río. Entonces no fue lo que él dijo. Ya negociaron, fue con Gibraltar, con una hacienda de eso, y se volvió el botadero de basura, fue allá. Ya después, cuando la administración de Sánchez, Julio César Sánchez, sí, por medio de un paro que hicimos, tremendamente un paro, ya protestando de verdad. ¿Cuál era la consigna del paro? La consigna del paro era sacar el botadero de basura de aquí, de Gibraltar, porque nos tenían acabadas las vías. Y el muladar lo botaban todo por el camino, por los huecos y todo eso. Entonces se nos llenó la copa y salimos a un paro de protesta. ¿Cómo se organizó el paro? El paro se organizó saliendo a trasnocharnos y a tramconar todo, a ponerle obstáculos a todo para que no entraran. Ya vino la administración a negociar. Y la idea fue que fuimos a dar a donde el alcalde mayor y él nos regañó, pero sin embargo le tocó obligadamente. Gracias a Patio Bonito, la gente organizada, se le hicieron comprar terrenos donde Doña Juana es hoy en día el botadero. De ahí para acá descansamos un poco la basura. Pero sin embargo, nos metieron por los ojos que se iban a construir en Bogotá no solamente la planta de Patio Bonito, sino que en varias partes. Pero en otras partes no los dejaron, solamente aquí sí nos metieron ese gol. Y ahí está la planta de transferencia, que era con el fin de llevar ahí los trailers llenos de basura y que los compactaban y luego los sacaban ya muy reducidos. Pero como ya se hizo la venta, ahora corresponde al IME. Ahora está el IME ahí funcionando. Sí. Pero la planta no la he visto funcionar. Desde luego la basura la están llevando para Gibraltar. Para Relleno Doña Juana, sí. Sí. Y así sucedió. Esa es la historia de ese paro de 1980. Del 80. Sí. El paro del 80 por la reubicación de las basuras. De las basuras que venían a Gibraltar. Eran las basuras de toda la ciudad. De toda la ciudad. ¿Cómo es posible que a Patio Bonito nos la han dedicado? Es la palabra. Las basuras de Bogotá. Sin embargo, nos dejaron la planta. Que eso, desde luego, al verla, porque nosotros nos invitaban allá a la gerencia de Ledis,
el doctor Alberto Herrera, que era el gerente en ese tiempo, y nos mostraba un video, y pues, sí, crítica de que un video no huele, ¿sí? Eso le decíamos, pero resulta que al hecho ya es muy diferente. Y ya entonces ya nos obligaron a hacer eso. ¿Qué otros paros? Vieron algo, otras movilizaciones, como por ejemplo por lo de el pago de valorización, como por ejemplo ahorita el último que se hizo, que tuvo bastante éxito, pero que el alcalde se hizo el sordo y no nos colaboró en nada, porque démonos cuenta que ni siquiera la calle 38, la única entrada, y resulta que no, porque él decía que a las malas no iba a ninguna parte, pero yo como coordinador del comité sectorial que fui, hasta hace 2 meses que entregué a Hernando Guzmán, y yo pertenezco al comité sectorial, pero ya no a la cabeza, se le habían hecho buenos oficios pidiéndole, por favor, mire, necesitamos que nos colabore para las vías, necesitamos que nos reabra el CAE de Patio Bonito, que para la cual fue destinado para pagarle los servicios, y resulta que no, la gente le toca el CADE, sí, el CADE, desplazarse directamente para Kennedy, o hay veces en las corporaciones que si no tiene cuenta corriente, pues no se puede hacer. Y a propósito él nos decía, sí, ya estamos haciendo trámites, ya estamos haciendo diligencias para que se reabra el CAE, y es la hora de que no. Ahorita, antes de ayer, se le radicó otro oficio recordándole algunas obras, porque además de la movilización que hicimos hace 2 meses, primero porque teníamos que solidarizarnos con la gente de la ronda del río Bogotá. Ustedes ya habían vivido el fenómeno de las inundaciones, el fenómeno del 79, y sentían el riesgo que estaba corriendo esta gente allí. Sí, pues no el riesgo, sino tampoco ya, porque tan raro y tan curioso que en la inundación del 79 en la orilla del río no se inundó. Como a unos 100 metros no se inundó el río. No se inundó. Allá llegaba, allá asábamos carne y tomábamos con agua de panela en la orilla del río, cuando la inundación. ¿Cómo así? Sí, como ya se terminaron los vallados, ya los taparon, está todo urbanizado. Entonces ya pues a medida de ese gran tragedia que tuvimos de la inundación para acá, pues fue cambiando, desde luego. La historia del comercio, hablemos algo de la historia del comercio. A ver, el comercio, pues aquí ya a medida del comercio, que es Corabastos, ya se fue estableciendo aquí los supermercados, ¿sí? Donde hay supermercados de grano, para hacer unos supermercados de grano y todo eso. La plaza, sí, eso pasan por la puerta de la casa, con carretillas, con zorras, y si no quiere ir a Corabastos, va a la calle afuera, también lo mismo, le dan más barato. Y si no, ahí en la 38, con la carrera 86 a la 92, entonces sale uno aquí a mitad de precio, que llama carrera 96, y ahí está todo el mercado. Inclusive otros almacenes. Hay almacenes, de verdad, sí, eso está bastante surtido, el comercio está avanzando a medida de que las vías se vayan viendo. Por ejemplo, en el paro antepasado, se logró de que las obras públicas pavimentara desde Las Flores hasta la carrera 96, y luego acceso al CADE, a la parte del CADE, calle 13 con la 96 y 97. Y desde luego el año pasado ya se pavimentó la vía a la parte del norte hasta la carrera 102. Y la de este lado fue una muestra de un adoquín, y ahora la disculpa de la empresa del IDU y de Obras Públicas, que es que eso se le echó adoquín, pero es que el adoquín no va a durar toda la vida, con ese tránsito que tiene, entonces nunca dura toda la vida ese adoquín. Hasta ahora que parece que sí se va a ver en realidad, porque tenemos ya el comunicado de la Secretaría de Obras Públicas, donde va a ser la repavimentación desde la carrera 86 hasta la carrera 101, es decir, ni siquiera hasta la 102. Bueno, en el asunto de escuelas de secundaria, de ya hablar un poquito de el Darío Chandía, entre todo el mundo metiéndole el empeño para construir
y pidiéndole al gobierno de que nos colabore para el colegio. Y entró a funcionar el colegio. Ahorita ¿Cómo fue la conquista del colegio? El colegio era que se buscara el terreno. Desde luego en las zonas que se dejan comunales, ahí se ubicó el colegio en Patios 3. Y desde luego vino los ingenieros, y ya como habían estudios de plano, el proyecto, pues eso fue rápido, se hizo. Y para que la administración colaboró con construir eso y lo dotó. A medias, pero poco a poco se fue organizando por presión de las mismas juntas de acciones comunales, por la asociación de padres de familia, por los mismos profesores, porque pues les dan material pero con las uñas, no hay lo suficiente material. Posteriormente, ahorita en el año anterior, en vista de que como no había sino ese colegio, ya no era suficiente para cobrar la población educativa. Entonces algunos comunales prestaron los salones, como es el segundo sector, Patios 3, Tocarema y Tayrona. Y ahí hicieron clases casi 2 años y ya se hicieron diligencias para el Rodrigo Triana. En el terreno del Rodrigo Triana era donde prácticamente estaba demarcada la avenida Cundinamarca. Eso que en medio del Paraíso y el Rosario. Se construyó ahí el colegio Rodrigo Triana técnico. Pero resulta que para ser técnico le faltan muchas cosas, porque no hay aulas para talleres, y muchas veces fallan los profesores, no hay la cobertura general para los profesores de alguna manera. Se hizo la tramitología para el agua potable, para los teléfonos, para los servicios básicos, y resulta que el agua sí me dieron la liquidación en la empresa de acueducto. En ese tiempo le metí la ficha yo, y fui a la empresa de acueducto y solicité la liquidación. 12,5 millones de pesos valía, pero resulta que ya entraban en febrero los alumnos y no había agua, no había trámite ni nada de eso, que había que construir una tubería adicional de la carrera 102 a la 103. Y luego sí se dotó con los tanques, 10 tanques grandes pero sin agua, y estaba todo instalado pero a medias, porque yo sí de pronto me arriesgué ya para entrar los muchachos a estudiar, y invité a algunos padres de familia, como 3 o 4, que no les dio miedo, y le instalamos el agua de contrabando. La idea era solucionarle lo de los niños, como fuera. Y pues menos mal que cayeron en cuenta y no dijeron nada, y al fin pues con el tiempo de presiones y todo, sí, más o menos se instaló el agua. Ahora sí está sirviendo el agua, pero hay unos patios donde es una laguna. Por ahí le metimos alguna vez por solicitud del comité algún receo, algunas máquinas, pero resulta que no es suficiente. Y ahora pues parece que hay proyecto para este año ampliar y dar dotación a todos esos colegios, pero es una dura lucha constante de los dirigentes de este sector para hacer el desarrollo del sectorial 3, el desarrollo de este conglomerado humano, porque hoy es una ciudad dentro de Ciudad Kennedy, y Kennedy, la localidad octava, una ciudad dentro de Bogotá. En que hablemos un poco, Jaime, del desarrollo político desde el principio hasta el fin, algunos periodos políticos. ¿Cuándo empieza toda esa agitación política también? ¿En qué momento empieza la gente a organizarse? ¿Cuándo ya la clase política empieza a acercarse electoralmente? Patrimonio tiene un prestigio, una historia de ser un sitio, un fortín político de la ciudad. Pues es muy claro entender lo que, mire, los políticos de por sí se ven siempre cada que hay elecciones, ¿sí? Y anteriormente, antes de haber los micos auxilios, pues el concejal el comunal sirve de puente, ¿sí? Y viene el concejal y le echa el brazo por encima, le dice a la reunión de la gente, ojalá toda la gente, y viene y se echa un discurso y promete cosas, pero antes de eso se investiga por ahí qué necesidad tiene el barrio. Entonces viene a esa reunión y el señor presidente de la Junta o algún directivo le dice: señor concejal o señor doctor, aquí en el barrio nos falta esto, carecemos de esto, aquí sufrimos del otro,
nos duele la cabeza, nos duelen los pies. Él va anotando y cuando hace un debate allá, una exposición, entonces ya para lanzarse oficialmente dice, mire, los barrios tales están sufriendo de esto porque ellos se copian de todo. Claro. Pero es mientras que se consiguen el voto y resulta que no es así. Nosotros estamos verdaderamente regalando nuestro tiempo, porque gracias a la Constitución tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero es lo que no hemos tenido conciencia nosotros, de elegirnos entre nosotros, que somos los que estamos en la base, estamos en el barro, estamos sufriendo y tratando de pelear y buscar los beneficios de la comunidad. Pero tenemos esa desventaja de que nos vamos a apoyar aquí algunos de nosotros. Un ejemplo, en el primer periodo para la Junta Administradora Local, que fue en el 91, sí, Jaime Vanegas se lanzó para ser edil, ¿sí? Con todo el conocimiento que tiene Jaime Vanegas, porque se conoce toda la historia y sabe qué falta en el sector, no solamente en el Patio Bonito primer sector, sino a nivel de los 60 barrios, incluyendo los del río Bogotá para arriba. Pero resulta que en esa época yo alcancé a hacer una reunión con 14 juntas y les propuse directamente que teníamos que evaluarnos nosotros mismos, ir a representar nuestras comunidades legalmente, como lo dice la Constitución. Esa misma noche escogimos puestos, desde luego con un caricellazo, con voto secreto, con voto como fuera. Tomaron la decisión que Jaime Vanegas a la cabeza, Alberto Moreno, Abelino Durán, es decir, de todos los barrios, los 14, una representación. Y al otro día, para el lunes, hacer la lista, para hacer la presentación de la registraduría, y vinieron 70 personas ahí a apoyarnos. A las 7 de la noche, y resulta que no, enseguida ya, cada uno se lanzó, aparte. Eso es lo que nos tiene a nosotros fríos verdaderamente, porque no hay unión. ¿Qué sacamos con sacar a Jaime Vanegas? En esa vez saqué 504 votos. Alberto Moreno sacó otros 300, Abelino sacó otros 400, y eran como 14 listas. Eso es lo que no nos ha dejado. Había como 14 listas, de las cuales solo salió uno. Y yo soy tan franco, no, ninguno. Guillermo Niño. Guillermo Niño no fue edil de aquí de Patio Bonito. Guillermo Niño, soy muy amigo de Guillermo Niño. Sí. Y trabajamos en equipo y todo eso. Pero Guillermo Niño lo eligieron la gente de arriba. De aquí, en ese tiempo dijo que él no necesitaba de los votos de Patio Bonito, porque él estaba muy organizado arriba. Pues total que entonces fue un tiempo perdido, y por estar todos desunidos, pues ni el uno ni el otro, y eso es lo que lamentablemente estamos ahorita fracasados, porque los señores de Iles son muy amigos de todos, pero ellos dirán que como no hay votos, no hay partidas, y están así. Si nosotros comparamos con algunas otras zonas, las partidas que hay para otras zonas, Patio Bonito no tiene sino boronitas. Un ejemplo, Abelino Durán, el segundo sector, pasó 28 proyectos, no le aprobaron ninguno. Aquí pasé yo 3 proyectos, uno por 60 millones para reparar un parque que está enterrado, está, mejor dicho, en la ruina, para recreación de los niños, ahí donde sacan los niños, los de los colegios. Eso es para servirle a la comunidad. Y es decir, en las reuniones que hacen allá, aprobaron 20, después recortaron 5, ahorita hace un mes le volvieron a dejar en 20 millones, pero es la hora de que no se ha contratado. Una cancha múltiple que tenemos entre la escuela y el salón comunal, pedirle el cerramiento, porque pues que haya un poquito más de respeto y no se entre cualquiera ahí, que haya una autoridad verdaderamente, una reglamentación. Y eso sí hay que apoyar, el deporte hay que apoyarlo de todas maneras, pero si no lo apoya el gobierno, que tiene sus auxilios, aquí no, en esta vigencia parece que no hay, porque no lo he visto ni siquiera en la lista. ¿Sí? A propósito de eso, ¿cómo hace la comunidad en términos generales la utilización del tiempo libre? ¿Cómo ha sido la recreación de la gente?
¿En qué invierte la gente el día sábado, el domingo o el día de descanso desde los primeros momentos de Patio Bonito? No, ahorita, pues, es decir, empezando porque la situación económica es muy crítica. Sí. Ahorita no. Anteriormente, pues, trabajábamos un rato en la casa, prestándonos una mano al vecino al otro, y después echábamos una mano de tejo, que era hasta barato. Hoy en día no se puede ni siquiera eso. La gente se dedica muchas veces a ver televisión, muchas veces a hacer sus trabajitos personales en la casa, y así en los puentes, de manera la gente sale y se va más bien para allá, va a ver sus familiares en los campos o en lo que sea. Y los que tienen su negocio se dedican sí a atender su negocio. El deporte, pues verdaderamente no ha habido apoyo de verdad para el deporte, porque de acuerdo a eso, sí, es muy sencillo, y lo manifestaba yo en la reunión de antier en la Junta Administradora Local. Dos cosas que son muy importantes de que queden en la historia. Decía yo, las juntas de acciones comunales representando a las comunidades y para poderles traer las necesidades. Como ponía ejemplo el Darío Chandía, el Rodrigo Tiana, la escuela o las escuelas. En general uno les pide, va y pelea, vaya, se trasnocha, lo que sea. Y después traen un director y se encierra, y es lo que él diga, y los cupos no los hay. Por ejemplo, lamentablemente, el año pasado nos pasó la directora del Rodrigo Tiana un comunicado donde decía: señores Junta de Acción Comunal, no esperen cupos del colegio, ni los señores ediles. Pero yo pregunto, si no es por las juntas de acciones comunales que estamos pidiendo, estamos limosneando para que se hagan esas obras, y sin embargo llega una persona que no es ni del barrio y le cierra a uno las puertas. Entonces, en eso, las pocas canchas que hay de deportivas, hay que utilizarlas formando sus comités ahí de deporte, y se hacen sus actividades, porque pues, pero sin apoyo, solamente de la misma desarrollo de la comunidad, porque hay que, por ejemplo, hay que formar campeonatos, y los equipos hay que cobrarles de acuerdo a la categoría, 50.000, 60.000, pues para darles la misma premiación. Es decir, motivarlos, porque el muchacho no va a jugar así por jugar. El deporte verdaderamente que no es por un deporte. Anteriormente, desde que yo me conocí en los primeros días de deporte, sí, se lo hacían por el trofeito, sí, lo hacían por el premio del televisor, por la grabadora. Ahora no, ahora a mí me dan plata. Sí. Y por la plata baila el perro, como se dice el dicho. Pero se convirtió en un deporte competitivo, un deporte... Eso no es solamente aquí, en todas partes. Sí. Deporte pues debe de ser, desde que haya un apoyo verdaderamente de la administración, es magnífico, porque aquí hay algunos muchachos donde están haciendo el deporte de danzas, de comedia y todo eso, pero les toca muchas veces, parece que con las uñas. Me decía el coordinador, el consejero que está por la cultura aquí, el hijo de Manuel Díaz, que sí, de pronto la administración en esta época le hicieron dar un aporte para poder financiarse en algo. Y es que es lo que se necesita, porque es que con las uñas es difícil. Con las uñas trabajamos cuando verdaderamente, y en ese tiempo me preguntaba el doctor Fiel, ¿cómo hacía la política? La política, pues en un tiempo venía el concejal, venía el político, y de pronto le ofrecían 100.000 pesos. Sí. Pero 100.000 pesos eran hartos, y cuando nos daban los 100.000 pesos a una junta comunal, eso era por la tesorería, por el fiscal, por la comunidad, y se hacían obras y rendía la plata. Hoy en día hay millones, pero no hay plan, no hay obras, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que pues ahorita nosotros pensamos, algunos comunales, de ver si de pronto la gente toma conciencia y apoya siquiera 2 o 3 personas para poderlos llevar a la Junta Administradora Local, y por qué no un concejal. La zona es sumamente grande, llega con 60 barrios, donde llega conciencia de todo. Hasta un senador podemos sacar de aquí, pero lo que pasa es que muchas veces el mismo egoísmo, puede ser así, no nos ha dejado verdaderamente llevar un programa serio para poder contar una persona que pueda sacar la cara y exigir los auxilios, lo que nos corresponde de los impuestos que pagamos,
y de todas las prebendas, porque los servicios públicos también aquí son sumamente caros. Ahorita estamos esperando el estrato, que salió en el tiempo, donde el sábado hizo 15 días, pero pues muy menudito y no se entiende bien si nos subieron al estrato o nos lo bajaron, porque lo cierto es que el impuesto y esto sí no falla. En asunto de obras, había una elección el domingo, hizo 8 días, que para nombrar un veedor para poder pavimentar la avenida Ciudad Cali y la avenida Villavicencio, tal. Pero lo cierto es que nosotros tenemos todos los recibos donde nos cobraron lo de la avenida Cali. La avenida Cali está construida un pedazo. Sí, claro. Con el cuento y con la esperanza de que de pronto vayan a construir la otra. Pero en eso también hay que tener cuidado, porque pues si nos cobran beneficios, nos cobran impuestos, que se hagan obras, que muchas veces aportamos todos, pero resulta que la mayoría se van las obras para el norte, para los de los señores que pisan duro. Bueno, estas son las anécdotas, las historias desde el sectorial 3 con Jaime Vanegas, presidente de Patio Bonito 1, un hombre que llega a este sectorial en 1972, empieza allí un proceso de urbanismo, él viene del oriente colombiano, pero llega a Corabastos como comerciante y encuentra la oportunidad de comprar a un muy buen precio un lote en este sector de Patio Bonito, que se convierte aquí en su segunda patria, ¿cierto? Sí, yo hago una aclaración. Yo fui presidente hasta el periodo pasado. Sí. En vista de que pues muchas veces hace uno una asamblea para darle información a la gente, y resulta que llegamos los 20 o los 30 de siempre, ¿sí? Y ya no llegan. Y no sé si es que no hay credibilidad ya en las juntas comunales, porque no llegan. Y además que yo sí estoy convencido de que la razón más justa es que porque ya tenemos los servicios básicos, todavía la gente se conforma con esto. Pero yo siempre he observado de que aquí falta muchísimo todavía que hacer. En la cultura, en la educación, en salud, en el medio ambiente. Aquí faltan muchas cosas, que es lo más importante. A propósito de salud, ¿cuál es el primer centro de salud que llega? ¿Cómo es la circunstancia de la salud? A ver, el primer centro de salud que llegó aquí fue el señor secretario en esa época, en el 80, pasando la inundación. Invitamos al señor Hernando Durán Duzana a instalar una aula en Patio Bonito, primer sector. Y ese día le sacamos un poquito como la rabia a él, porque vimos que los auxilios, que donde había un centro de atención para la enfermedad. Y pues sí, el hombre inmediatamente comisionó a la Secretaría de Educación, de Salud. Y vino aquí un funcionario de la salud y me propuso, dijo Jaime Vanegas, póngase en tarea de coordinar con los otros barrios, a ver dónde instalamos un centro de salud. Como fue una sorpresa así de un día, pues no tuvimos tiempo de dialogar ni discutir eso. Pues me fui para donde Ovidio Suárez, segundo sector, y me dijo, si no es aquí, que no haga nada. Me dijo de decirle a Rey, si no es aquí, no haga nada. Me fui para Sauceal, si no es aquí, resulta que sí. A las 4 de la tarde vino el mismo funcionario, dijo, ¿qué habló Jaime? Y dije, no, hay alternativas que si no es allí, no es allí, si no es allí. Él no me había comunicado, dijo, mire, hay una propuesta. Vicente Cardoso, que era el gerente de Corabastos, tenía la voluntad de ceder un terreno. Sí. ¿Sí? Un terreno como para Solidaridad por Colombia, que hoy en día está allí, sí, por parte de doña Nidia, cuando estuvo vinculada aquí en la inundación y en todo eso. Y otra parte, otro terreno más pequeñito para el centro de salud, que llamaban en el tiempo. Ahí se hizo una obra a la carrera, eso sí fue como en menos de 2 meses. Sí. Y ese día me decía el funcionario, decía, ¿qué decisión tiene usted? Si se hace allá en Sauceal. Le dije, mire, el caballo regalado no se le mira el colmillo. Si a la gente le toca desplazarse a Kennedy, ¿por qué no ahí? ¿Sí? Pero muchas veces la gente sufre es para la entrada o la llegada allá. Sí. Porque como no hay vía, vuelvo y insisto en eso. Ahorita pues ya en vista de la necesidad se amplió.
el CADE. Ahora es las construcciones están muy buenas. Yo quiero invitarlo un día a estos, vamos, y pues de la cual yo soy veedor de esa obra, pues no entiendo mucho, pero muchas veces la presencia uno critica si este ladrillo está mal puesto o está bien puesto. Y yo he tenido la oportunidad de estar ahí pendiente de eso, y quedó la primer planta prácticamente terminada, y quedó varada por la plata. Tocó reunir a los señores ediles y a la oficialidad del señor alcalde de la localidad, el doctor La Sala, para que pues reajustaran el presupuesto, que son 130 millones de pesos. Y la sorpresa es que estuve en esta semana como el día miércoles y ya nuevamente arrancaron para el segundo piso, que es una noticia muy buena. Y según el maestro nos dijo que tenía plazo de entregar el 20 de diciembre. ¿Qué servicio le presta eso a la gente? Pues ahorita hay maternidad. Servicio de maternidad. Maternidad y los primeros auxilios, las vacunas, tanto humanas como de animales. Consulta médica general. Consulta médica general también hay. Y lo que sea así ya más grave lo trasladan. ¿Lo trasladan a qué sitio lo trasladan? Pues a Kennedy, bueno, los hospitales donde verdaderamente, de acuerdo a la enfermedad, o si es una operación, de acuerdo a la enfermedad los mandan allá. Pero resulta que aquí hay mucha demanda, aquí hay mucho enfermo. Por ejemplo, los sábados o domingos hay riñas, hay descalabrados, otros que también ya tienen eso. Bueno, vamos a hablar de eso, violencia intrafamiliar. ¿Cómo se ha visto todo el proceso de violencia intrafamiliar entre vecinos? Hubo un momento en que Patio Bonito ganó como un mal prestigio en la ciudad de ser un sector peligroso. ¿Por qué le pasó eso a Patio Bonito? Le pasó eso a Patio Bonito porque muchas veces el periodista no tiene la confianza o no tiene la capacidad de hacer un sondeo, de hacer una averiguación a personas que conozcan. En esa época pasando la inundación, que fue cuando vino bienestar social, bienestar familiar, perdón, aquí a Patio Bonito, solicitado por Jaime Vanegas Guillermo Niño, perdón, que me nombré primero. En ese tiempo estaba la doctora Sonia Durán de directora de bienestar familiar. Y desde luego en esa época se instalaron los primeros 4 jardines infantiles para la población de 1 año hasta 6 años. Eran por medio de unas casas alquiladas, donde nos daba la dotación, el presupuesto nos lo daba bienestar familiar, siempre y cuando estuvieran al día con sus papeles, requisitos. En ese tiempo, entonces, hablo por Sauceal, que Guillermo Niño era el presidente y exigían era persona jurídica, persona que tuviera cédula acá de personería. Guillermo Niño hacía una cobertura de 90 niños. Cecilia del Rey, una vieja comunal también de Patios 3, ella tenía 60 niños. Hernando Guzmán funcionó su jardín aquí en el primer sector con 70 niños o 75. Y Jaime Vanegas en el jardín Risitas, que le pusimos así Risitas, ahí teníamos 75, 90 niños, amablemente sirviéndole a estos niños con mucho cariño. Pero resulta que, como dice la burocracia, cuando ya verdaderamente teníamos dotados los 4 jardines, como es de equipo, porque nos entregaron fue los muchachos, nosotros nos tocó fue fiar en los proveedores en Corabastos. Y desde luego pues muy poco alcanzaba la plata, porque el proveedor siempre es un poquito como ambicioso, y como la plata no la pagaban así para pagarla a tiempo, le incrementaban mucho a los víveres. Y dimos hasta que pues nos cogimos el hilo y le cobramos a bienestar familiar los cheques al día, hasta que nos pusimos más bien a comprar de contado, que parece que es mejor. Y ya cuando estuvimos viendo todos los jardines, entonces nos los quitaron. Se los entregaron a Fe y Alegría. Ahorita está funcionando esto en Osito Panda, que llaman allá, en el segundo sector. Y de ahí para acá nacieron entonces jardines, casas comunitarias, donde hay un grupito de 15, de 18 niñitos. Nosotros hemos siempre solicitado en los programas de que se construya más o menos una sede grande para poder
ubicar a tanto niño y tanto niño, porque es que muchas veces la madre de familia sola le toca trabajar, que porque de pronto no compartieron con el esposo, Sí. sea cónyuge, o sea, como dicen, juntados. Entonces de pronto el que va a sufrir es el niño. Y eso no solamente en Pationito, es a nivel nacional. Entonces la madre tiene que dejar el niño, obligatoriamente en un jardín. Nosotros le pasamos una solicitud a Favide, cuando empezó a construir allí, Sí. de que nos incluyera dentro de su urbanización una sede, porque es que el padre de familia o la madre de familia, por cumplir su deber de trabajo para mismo sostener los hijos, le toca dejarlos. Entonces, por ejemplo, si están en la escuela, que es difícil ahorita con matricular a un muchacho en la escuela, tiene que ser compadre, tiene que ser familiar del director, porque pues es difícil. Entonces la madre o el padre de familia deja el muchacho y le puede dar 200 pesos para el almuerzo, pero el chino no se come los 200 pesos, se va para las maquinitas y allá los deja, ¿sí? Entonces le solicitamos por medio de un proyecto, que entre eso estaba colaborándonos Luis Coy, pidiéndole a Favide que de pronto se hicieran unos comedores, se hiciera un campo deportivo, que el niño salga a mediodía con hambrecita, y los 200 pesos no se les dan al niño, sino se le dan allá, que la mamá pague cada semana, semanalmente, lo del restaurante escolar, el medio almuerzo. Sí. Y de luego el niño ya almuerza y sale. No, un momentico, venga para acá, porque aquí es que me voy a jugar. No, aquí también hay campos deportivos, aquí que haya talleres, que haya todo eso. Todo eso lo hemos estudiado y hemos hecho esas solicitudes, pero pues falta un equipo para poder hacer un seguimiento bueno y poder conseguir verdaderamente esos servicios básicos, que de eso depende la inseguridad. Si por ejemplo yo hago una inquietud y hago un reconocimiento en este sentido, si un niño va y solicita el cupo en un colegio, una escuela, y lo rechazan, si de pronto estuve en el colegio, como el caso de aquí, hay varios que, por ejemplo, en el Rodrigo Triana, que yo lo denuncié y está grabado en la Junta Administradora Local, con 2 representantes de la educación, donde un niño es aplicado, pero porque pierde el cupo, le dijo el maestro o el profesor: usted pierde el cupo, mijo, porque es tímido. No está bien. Que los niños de 9 años en adelante que son rechazados, que no, pues ya son muy viejos, con más veras hay que tenerlos en cuenta, porque ¿qué quiere decir? Si es rechazado por un colegio, ¿para qué? O una escuela, para darle educación, formarlo, y si lo rechazan a la sociedad, entonces, ¿qué va a pensar el niño? A mí me rechazan, yo cojo la calle, ¿sí? Que hay inseguridad en todas partes. Y como decía algún sacerdote aquí, que habían pandillas, y resulta que eso es uno mismo en desprestigiar su barrio. Y aquí, a raíz del año 1980, que estuvo un señor, un coordinador que se llamaba Vladimir Guarín, tal vez lo conoció. Él se vino una vez con el mejor periodista del tiempo, Germán Santamaría, y vino y se puso a tomar aguardiente con el señor coordinador, y se aprovechó de una familia aquí arriba. En ese tiempo todavía en Potrerito, así, y hacían marranitos, había la vaquita y todo eso, empezando a formar el barrio. Y estos señores lo hicieron acostar con los marranos y le sacaron fotos. Y se pusieron a hablar muy críticamente, donde decían que los señores, los cabezas de familia, tomaban cerveza después de salir de Corabasto, y venían y se agarraban con la mujer, con los hijos. Y cosa que no es cierto, que las señoras cambiaban de marido como cambiar de ropa interior. Por ejemplo, para la señora fue una ofensa muy grande. Hicimos una rueda de prensa en el tiempo, pero lo que pasa es que el que comete la falta sale a la primera página, y el que va para volver a creer en esto, pues va en la tercera o cuarta página, donde nadie se da cuenta. Quedó desde allí como marcado Pationito. Y ahora en las pocas reuniones que nos recibió el alcalde mayor, les hacíamos caer en cuenta que es Pationito, no, Pationito, vaya todo el mundo, vayan, aquí no hay miedo, aquí nadie los van a comer a nadie.
Si la gente siente un temor, la gente yo tengo siente un temor entrar a Patio Bonito. Sí, yo tengo, por ejemplo, un taxi que a Patio Bonito no voy. ¿Por qué? Si Patio Bonito, como en todas partes, de la inseguridad. Pero aquí la gente es buena, la gente toda es tratable, hay buenos y hay malos. Sí, pero yo, gracias a Dios, en los 20 y pico años que estoy aquí, yo he llegado a las 11 de la noche, he salido a las 3 de la mañana. Nunca me han dicho, mire, ¿para dónde van? Y pare, deme eso, no. Eso depende de uno mismo también. Y uno mismo es el que se da el ejemplo, y uno mismo tiene que cuidarse también. Y cuidar a los demás. Aquí se ha intentado hacer los comités de seguridad, pero pues resulta que muchas veces las alarmas, ese programa de alarmas, yo tengo una alarma ahí, pero está sin servicio. Porque cuando empecé a funcionar las alarmas nos dieron 10 alarmas, pero no nos dieron la instrucción completa para poderla instalar. Y se hizo el directorio telefónico, se hizo una cantidad de trámites. Y cuando yo tenía esa alarma aquí, no tenía virus. Porque el chorro y el que quiere hacer mal, donde hay una alarma es así, estos son tipos que nos viven así aventando, pues vamos a romperle los virus. Gracias a Dios este año descansé como a mitad de año para acá, porque era cada noche ponía un virus y tas. Y no solamente aquí, a nivel, porque hay mucha gente que de pronto eso, debido a eso que le estoy comentando, si son rechazados en los niveles educativos, ¿qué hacen, muchachos? Y si van a pedir trabajo, no les dan trabajo. Entonces ahí viene la descomposición social, ¿sí? Porque verdaderamente no hay un programa de gobierno, una política de verdaderamente colaborar. Aquí en los salones comunales hay varias partes de pronto para poderles organizar unos cursos por parte del SENA, por parte del mismo gobierno, pero resulta que no. Nosotros hemos pensado en todo eso y vivimos pendientes de todo eso, pero golpeamos y no somos escuchados verdaderamente, porque en realidad Fabi decía de que hubiera formado, hubiera instalado ahí una cancha deportiva y los comedores para poder surtir, y en esto para poder atraer y amarrar el joven, el niño, para que pues se vuelva de la sociedad. En unas partes pues muchas veces los mismos padres de familia somos los culpables, que no controlamos a los hijos. Bueno, estas son todas las historias que estamos compartiendo aquí desde Patio Bonito, primer sector, en el sectorial 3 con Jaime Vanegas. Jaime, hemos llegado al final de este programa. ¿Cuál es el último ya mensaje que usted quiere transmitir en este anecdotario? Pues el mensaje mío es que pues de verdad tengamos un poquito más de credibilidad en nosotros mismos, que nos apoyemos de unos a otros y que formemos una sociedad pero como una sola, que dejemos el egoísmo y que de verdad por esta inseguridad que hay y por tanto secuestro que ha habido, pues yo sí le pido verdaderamente a los que tienen secuestrado a estas personas, no solamente a los soldados ya durante casi 4 meses, sino también a muchas personas que las pobres familias están sufriendo por la liberación de ellos, y que el gobierno ponga una mirada verdaderamente a estos sectores más abandonados para que entremos a la sociedad. Muchas gracias.